Bien, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de medida de dispersión. A diferencia de lo que vimos en la clase anterior de medida de tendencia central, lo que vamos a visualizar y aprender ahora es cómo los datos están distribuidos en la función de distribución de probabilidad que corresponda. ¿Ya? Es un concepto que vamos a ver más adelante en detalle en el curso. No obstante, ahora tengamos la capacidad en el fondo de abstraerla del punto de vista de la tabla de distribución de frecuencias. Si ustedes se fijan en esta gráfica que aparece acá en el eje Y, lo que podemos ver es una probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento, ¿ya? En el eje X, los valores que la variable correspondiente toma. En el fondo, si ustedes están midiendo estatura o el calibre de alguna fruta, el tamaño de alguna hortaliza, eh, lo que ustedes tienen es que básicamente hay una distribución de la información, ¿ya? Que se concentra en el centro y que tiene unas colitas. Si se acuerdan de la clase anterior, lo que veíamos es que estas distribuciones pueden ser también asimétricas, en el fondo, y tener cierta simetría negativa o positiva dependiendo para qué lado quedase la cola y o el lado más grueso. En ese sentido, lo que ustedes tienen es que en la medida de que la información esté muy concentrado, sea muy parecida entre ellas, lo que uno tiene básicamente es que está muy concentrada en el centro y ahí las colas son muy delgadas, ¿ya? O bastante delgadas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, este es un caso específico que se llama la distribución normal, ya que es simétrica a ambos lados y que posee información, ¿ya? De modo tal de que una variabilidad contiene el 34% de la información y si uno lo ve hacia cada lado tiene como el 68%, 69% de los datos, ¿ya? No obstante, uno puede tener también distribuciones de esta forma, que básicamente comienzan así y está todo el dato concentrado al centro. Si ustedes se fijan, bajo esa premisa, lo que ustedes tienen es que la dispersión de esos datos es mucho menor que la de la curva azul que está atrás. No obstante, también podrían tener algo así, donde tienen mucha información ya dispersa en los datos. Y en ese sentido, lo que tienen también es una mucho mayor dispersión que la curva en el fondo que está más concentrada, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que ustedes tienen acá es que la información puede ser representada en base a su variabilidad también, no solo en base a su centro o a su promedio, ¿ya? Para explicar bien una distribución de frecuencias o los datos que yo estoy tomando, tengo que tener siempre presente esos dos conceptos. ¿Dónde está el centro de la información y cuán variable es el centro de la información? ¿Ya? Porque yo puedo tenerlo a todos ustedes, por ejemplo, en la sala y decir que su promedio es de unos 65 centímetros, ¿ya? Pero si todos miden lo mismo, su variabilidad va a tender a cero, ¿sí o no? Pero si hay personas de 1,20, 1,40, 2 metros 10, 2 metros, 1,90 en el fondo, lo que uno está teniendo es que la variabilidad también aumenta, ¿ya? Y la distribución es distinta. Entonces, solo con el promedio no hay información suficiente para hablar acerca de el comportamiento de la distribución de los datos. Son complementarios en el fondo, tanto la variabilidad o la dispersión como la tendencia central son valores que son sinérgicos, ¿ya? Actúan mucho mejor juntos que por separado. Bien, entonces en medida de dispersión, las medidas de tendencia central por sí solas no describen completamente a la población, que es lo que le acababa de mencionar. La variabilidad de una población debe ser siempre medida por el investigador, ¿ya? Entonces es necesario no solamente calcular el promedio, por ejemplo, la mediana o la moda, sino también cuál es la dispersión que presenta la información. Ayudan estas dos medidas a evaluar con la distancia de las observaciones entre sí, ¿ya? Y permiten identificar cómo las observaciones se agrupan en torno a un valor central. Entonces, al final lo que nosotros tenemos cuando calculamos la media es un valor central, ¿ya? Y cuando calculamos esta variabilidad, lo que queremos ver es cómo se agrupa la información en torno a este centro, ¿ya? Un ejemplo para mostrar lo que estoy diciendo es que básicamente tenemos tres poblaciones, ¿ya? Cada población contiene a tres datos o tres individuos
Y dentro de ella podemos hablar acerca de su centro y de su variabilidad. ¿Ya? Desde el punto de vista del centro, todos notarán que es exactamente el mismo. ¿Sí? El promedio de las tres poblaciones es 5. No obstante, desde el punto de vista de la variabilidad, nosotros entendemos intuitivamente que hay valores que pueden ser distintos, ¿sí o no? Nosotros sabemos a priori, por lo que nos dice la intuición, que la variabilidad de la población 3 es la más baja dentro de las tres poblaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente nos damos cuenta de que los tres datos son exactamente iguales. ¿Ya? Y a su vez podemos inferir que la población 2 tiene menos variabilidad que la población 1. ¿Sí o no? Porque los datos no están tan dispersos como en el caso de la primera población. ¿Ya? Una buena forma de hacer este ejercicio al final es calcular el rango, por ejemplo, el valor que es más alto restado del valor que es más bajo. En el primer caso el rango es 0, ¿cierto? En el segundo el rango es 2. Y en el tercer caso, en el fondo lo estoy leyendo de derecha a izquierda. ¿Ya? En el caso de la población 1, entonces el rango es 10. Entonces tenemos 10 en el rango de la población 1, 2 en el rango de la población 2 y 0 en el rango de la población 3. Y ahí tenemos de partida una primera medida de variabilidad asociada a estos tres datos. Ya sabemos en el fondo que dado ese concepto, la población 1 es la más variable de las tres. No obstante, lo que tenemos también que tener en cuenta es que nosotros podemos establecer una medida de distancia, ¿ya? Matemática en el fondo. La distancia en la población 3 por los tres números conformados de pares, por ejemplo, es 0, ¿sí o no? El 5 con el 5 da 0, en la otra combinación 5 con 5 da 0 y la tercera combinación 5 con 5 su diferencia es 0. ¿Ya? En el otro caso tenemos diferencias de 1 y diferencias de 2. Y en el tercer caso, en el fondo, asociado a la población 1 ahora, tenemos diferencias de 5 y diferencias de 10. Si nosotros hacemos un promedio de esas diferencias, también podemos tener una medida de variabilidad. Y eso es lo que la varianza básicamente hace. ¿Ya? Bien, entonces partamos con las medidas de dispersión basadas en rangos, que fue lo que hicimos en un comienzo. Miden la variabilidad de la información basada en rangos calculados a partir de las distancias que separan a las observaciones. El rango es la medida de dispersión más elemental en este apartado. Corresponde a diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Representa la máxima amplitud de las observaciones. No obstante, solo considera a los extremos de estas. Esto puede resultar en un estadígrafo que indique una variabilidad que es mayor que la real. ¿Ya? Si ustedes se van al primer ejemplo, no sé si quedó el dibujo hecho, ¿ya? Lo que ustedes se ven acá es que desde el punto de vista práctico los rangos son los mismos, ¿sí o no? ¿Ya? O más o menos similares. Pero eso no habla realmente de la medida real de la dispersión de la información, ¿sí? Entonces, una medida de dispersión basada en rangos, lo que tenemos es el rango intercuartil o intercuartílico, que es la medida que representa la diferencia entre el cuartil 3 o percentil 75 y el cuartil 1 o percentil 25. ¿Ya? Si nosotros lo planteamos de esa forma, ustedes pueden pensar que podemos obtener cualquier tipo de rango interpercentil o rango interpercentílico. Cuando yo lo podría hacer para el percentil 82, para el percentil 46, para el percentil 30, ¿ya? Y sacar un rango en el fondo entre dos percentiles, el rango que existe por ejemplo entre el percentil 20 y el percentil 80. ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con el rango intercuartil, ¿ya? De cuartos? Es que básicamente yo concentro en el centro de la distribución al 50% de la información. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, lo que tienen acá es que cuando tienen el primer cuartil, ¿ya? Hacia abajo está el 25% de la información. Cuando tienen el tercer cuartil, hacia arriba tienen el 25% de la información y en el centro está el 50%. Y si ustedes se recuerdan, en el 50% está el cuartil 2 que corresponde a la mediana. ¿Ya? Y recuerden también que mediana, media y moda comparten posición siempre y cuando la distribución sea simétrica. Si no lo es, las distribuciones van a ir cambiando de posición, ¿ya? O los valores de estos estadígrafos. Entonces,
lo que yo voy a hacer es calcular entre qué valor, ¿ya?, real de los datos se va a concentrar el 50% de la información, ¿ya? Entonces, para hacer estos cálculos debo encontrar el percentil correspondiente, y para encontrar un percentil puntual se debe hallar la clase en donde se encuentra el valor de aquel percentil, ¿ya?, correspondiente en la tabla de datos agrupados respectivo, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser calcular un C sub P, ¿ya?, que es la clase, ¿sí? ¿Se entiende bien? La clase en el fondo en donde se encuentra el percentil respectivo, y eso corresponde a K por N partido en 100, donde N, si ustedes se recuerdan, es la cantidad de datos que tenemos totales, y K corresponde al percentil expresado en porcentaje, ¿ya?, que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces, para hacer el cálculo posterior del percentil respectivo, ¿ya?, lo que tengo que hacer es aplicar esa fórmula. Si ustedes se recordarán, es muy parecida a la fórmula para calcular, por ejemplo, la mediana, ¿ya? De hecho, el cálculo de la mediana se transforma en la fórmula que vimos en la clase anterior, ¿ya?, para el percentil 50, ¿sí o no? Entonces, el E sub i es el límite inferior de la clase en donde se encuentra el percentil correspondiente. Fi minúscula es la frecuencia absoluta asociada a esa clase, ¿ya? Fi menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada anterior de la clase del percentil, ¿ya?, el mismo ejemplo de la mediana, y A sub i corresponde a la amplitud de la clase correspondiente. ¿Ok? Entonces, revisen bien la fórmula, ¿ya? Se van a encontrar que no es tan compleja en el fondo, pero tampoco me interesa que se la aprendan de memoria, ¿ya? Entonces, calcular el rango interpercentil entre los percentiles 35 y 60 para los siguientes datos de la tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Entonces, lo que puedo hacer yo es ir acá a ver si esto está como imagen o como dato, ¿ya? Lo puedo pegar en Excel. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Ya? Entonces, no sé si es el mismo ejemplo al lado. No, no es el mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo, si ustedes se fijan, esta es la tabla de distribución de frecuencias que vamos a utilizar, pero que prefiero que utilicen ustedes, ¿ya? Para efectos de que ustedes realicen también el ejercicio, me aseguro de eso, mejor lo trabajamos con la tabla de distribución de frecuencias que tengo yo acá. El ejemplo es básicamente el mismo, no se compliquen, ¿ya? Entonces, fíjense que ustedes ya recuerdan que estos son los intervalos correspondientes. Esto corresponde a la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? En este caso, lo que yo quiero calcular en primera instancia es el C sub P. ¿Ya? Vamos a poner a este lado mejor. En base a este C sub P, lo que yo voy a obtener es, por ejemplo, aplicar la fórmula. Si yo quiero calcular el percentil 35, lo que tengo que hacer yo es C sub P, vamos a hacer de 35, ¿ya? Que tengo es igual a 35, voy a colocarlo entre paréntesis, 35 por 40, y esto está dividido en 100, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí tengo un valor 14. ¿Qué quiere decir ese valor 14? ¿Dónde encuentro ese valor 14 yo? ¿Qué estoy buscando aquí en esta información? 14, ¿qué cosa? Piénsenlo un poco. Si yo, por ejemplo, veámoslo acá, lo quiero hacer para el percentil 60. Vamos a hacer
el P de 60. ¿Ya? Y en este caso lo que yo tengo es 40 acá, y aquí en vez de 35, 60. ¿Ya? Sabiendo que, por ejemplo, en la fórmula de la mediana, que estaba en la clase anterior, vamos a verla acá, ¿ya? Teníamos esto, ¿sí? N partido en 2, que era 20, y nosotros ubicábamos el 20 en esa función de distribución de frecuencia, ¿ya? Y aquí, si se fijan, la función es bien parecida, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde encontrábamos ese 20 antes? ¿Ya? ¿En qué parte de esta tabla? Aquí, ¿sí? Más acá, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer yo es, para este caso particular, por ejemplo, si yo quisiera obtener el C100, ¿ya? Y copio lo mismo, ¿sí? Sé que aquí está, sí. Sé que tengo que llegar al 40, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora, si voy al último, sé que tengo que llegar al 40, ¿cierto? Entonces, porque es el último dato. O sea, yo tengo que ver básicamente en dónde está la frecuencia relativa acumulada correspondiente, ¿ya? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en ese caso, lo que tengo yo acá es que contar dentro de esa variable, ¿ya? Entonces, para el caso del 14, yo me pregunto en dónde está la frecuencia absoluta acumulada asociada a la posición 14, ¿ya? Y en ese aspecto, lo que ustedes tienen es que, ¿dónde está ese valor? Aquí llegamos hasta el 1, aquí llegamos hasta el 2, aquí llegamos, por ejemplo, hasta la octava observación, y aquí llegamos hasta la observación 11, y aquí llegamos hasta la observación 17. Y ustedes dicen, ah, mira, aquí está contenido en el 14, ¿ya? Entonces yo sé en el fondo que el límite inferior de ese intervalo ahora va a ser 25, ¿ya? Entonces, síganme la idea. Tengo acá el 14, esto lo voy a dejar fijo, ¿ok? Ahí está, ¿ya? Y en ese aspecto lo que tengo es que ahora tener el valor asociado a el límite inferior, ¿sí? Entonces mi LI va a ser, ¿qué valor? 25. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Mi otra variable, mi f de i-1, ¿cuánto va a ser? En la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil. Entonces acá estoy en 25, tengo esto y la frecuencia acumulada anterior es 11, ¿sí o no? Es como la L en el ajedrez, ¿ya? 25, 11. ¿Se entiende? El f sub i es la frecuencia correspondiente a el intervalo respectivo, ¿sí o no? La frecuencia absoluta, en este caso 6. Finalmente el ancho de la clase, nuestro AI, que sabemos que es 5, ¿sí o no? Porque hay 5 unidades entre cada valor del intervalo, ¿ya? Entonces repito, tengo que ir a la 14ª posición acumulada en el fondo del punto de vista de las frecuencias asociadas a cada uno de los valores que están dentro de los intervalos respectivos, ¿ya? Dentro de eso encontrar el límite inferior de esa clase correspondiente, la frecuencia acumulada absoluta anterior de la clase anterior a ese intervalo, y la frecuencia absoluta respectiva de ese intervalo y el ancho de clase. Entonces, finalmente el percentil 35
¿A qué corresponde? A la operatoria asociada a esa ecuación. Entonces, tenemos ahí el límite inferior más paréntesis, ¿ya? Este valor, el CP, menos la frecuencia acumulada respectiva. Esto está partido en la frecuencia absoluta, ¿ya? Y a su vez esto está multiplicado por el ancho de la clase, ¿ya? Lo vamos a hacer más ordenado para que se entienda mejor, ¿ya? Ahí lo dejo en paréntesis todo para que las operatorias queden correctas desde el punto de vista de la función que estamos teniendo. Entonces, 27.5. ¿Qué significa este 27.5? Que desde este valor hacia abajo está el 35% de los datos, ¿ya? Entonces, desde el valor 27.5 está el 35% de la información. Ustedes se dicen, ya, pero el 37.5 está bien lejos del inicio de la tabla al final, y yo estoy diciendo que está en un valor que está relativamente alto. Como que yo sentiría que estaba en el 50, ¿o sí o no? ¿Ya? Eso, desde el punto de vista de la intuición. Pues ustedes se dan cuenta, recuerden que esta función de distribución es asimétrica, ¿ya? Está cargada hacia un lado. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ustedes, en base a eso, más o menos ahora ya intuyen que efectivamente es posible que ese valor 27.5 corresponda al percentil 35. ¿Ya? Y en el caso del percentil 60, en el fondo lo que ustedes hacen es reemplazar el valor correspondiente de 60 en el C sub P, y tienen que ir cambiando todos estos valores en función de cuál C sub P les da. Entonces, por ejemplo, acá si yo hiciera el C60 y esto lo cambio por 60, me da 24. ¿En qué intervalo yo contengo el 24? ¿Ya? Si ustedes se van acá, aquí está justo, 24, en el 30. ¿Ya? Entonces el LI es 30, la frecuencia, como la anterior, es 17, ¿sí? Y la frecuencia correspondiente a ese intervalo es 7. ¿Ya? Y el ancho de la clase es el mismo. Entonces, el valor asociado al percentil ahora 60 corresponde a 35. ¿Ya? Entonces, en el valor 35 de mis datos, al final, yo lo que tengo es el 60% de la información. ¿Ya? Visto de una forma gráfica, ustedes lo que pueden hacer es, vamos a hacer el gráfico, ¿ya? Ok, graficamos las frecuencias, y lo que tienen para este caso es que tiene más o menos algo así, si ustedes se recordarán. ¿Ya? Vamos a cambiar acá este eje, y lo vamos a cambiar por los valores asociados a las marcas de clase, ¿ya? Para que quede claro en el fondo en qué parte estamos. Entonces, ustedes saben que el valor asociado al percentil 60 es 35. ¿Ya? Entonces, 35 está más o menos por aquí. Voy a dibujar acá. Y voy a churar. De aquí para acá está el 60% de la información. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y lo mismo ocurre para el percentil asociado a el 35. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que nos dicen los percentiles. Vuelvo a la clase. Entonces, para cada uno de los casos, ¿ya? Lo que voy a tener es que en las medidas de dispersión basadas en rangos hay unas pequeñas desventajas. No consideran todas las observaciones de nuestra población, de la muestra, perdón, o población. Se pueden incluir todas las observaciones si se calcula la desviación entre cada observación y el centro de la distribución, ¿ya? ¿Qué pasa si estos valores los sumamos? ¿Qué hacemos si estos valores los podemos sumar? Ahí podemos hablar de un concepto de
sesgo, ¿sí o no? Es una diferencia que existe entre cada dato y su promedio. ¿Y qué podemos hacer para corregir el tema de trabajar con esta clase de diferencia? Entonces, uno trabajando con rango intercuartiles, lo que tiene, o con percentiles en general, lo que tienen es que no tomamos todas las observaciones. Pues cuando calculamos al final el percentil 60, todo este grupo de acá, de la derecha, no lo estamos considerando dentro de nuestra información. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, hay una desventaja ahí. Entonces, ¿cómo podemos eso más o menos condensarlo y no caer en ese error? Es utilizando la varianza. ¿Ya? La varianza, como les decía hace un rato, es básicamente un promedio. Entonces, por definición, es el promedio de las desviaciones de un set de datos con respecto al centro de la distribución. ¿Ya? Es la medida más importante de dispersión que representa la suma de las desviaciones de cada observación con respecto de mu, ¿ya? O el centro de la distribución. ¿Ya? Entonces, ojo que puede ser desde mu o desde x barra si es que estoy trabajando con la muestra. ¿Ya? Uno habla acá de los parámetros populacionales porque entiende en el fondo que uno tiene todos los datos de la población, pero muchas veces no es así. ¿Ya? Entonces, en datos no agrupados, vale decir en datos que están sueltos, por decirlo de alguna forma, sin necesariamente hacer intervalos. La varianza es básicamente la suma de las diferencias cuadráticas que existen entre los datos. ¿Ya? La suma de las diferencias cuadráticas entre cada dato y el promedio. ¿Ya? Entonces, y eso dividido en la cantidad de información que disponemos. ¿Ya? Entonces, esto de acá, que aparece a este lado, es básicamente la misma ecuación desarrollada. No tiene mayor ciencia. ¿Sí? Uno generalmente lo ocupa cuando hace tablas de distribución de frecuencia y es más fácil después, por ejemplo, poder llegar al resultado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es llevar esta misma ecuación a datos que ahora están agrupados. ¿Ya? Entonces, si se fijan, antes de partir por ahí, tenemos dos cosas que entender. En primer lugar, ¿ya? Que acá tenemos cada uno de los datos sueltos, por así decirlo, por sí solo. ¿Sí? Y, por otro lado, tenemos una suma de diferencias cuadráticas. ¿Ya? Entonces, es la distancia que existe entre cada dato y su promedio. Entonces, si ustedes dicen, bueno, el promedio es mayor que tal dato, esa distancia me va a dar negativa. Una forma de compensar esa negatividad es elevando al cuadrado. ¿Ok? Entonces, con los datos al cuadrado, lo que uno hace es volver el valor de la distancia que sea siempre positivo, porque nosotros queremos que las distancias tengan esa magnitud, porque la variabilidad siempre va a ser un valor que es positivo. ¿Ya? Si ustedes lo definen en un intervalo, la varianza siempre va a oscilar entre 0 e infinito dependiendo de los datos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros elevamos al cuadrado, lo que estamos haciendo es castigar las diferencias más grandes. Entonces, en la medida que los datos sean más dispersos entre sí, la varianza va a incrementar exponencialmente, básicamente. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen es que en la medida de que, por ejemplo, tengo un dato que sea 1 y los datos 2, nuestra desviación es 1. ¿Sí o no? Si yo tengo un 2 y tengo un 4, nuestra desviación es 2. Y si yo tengo un 3 y un 7, nuestra desviación va a ser 4. Pero ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Es que si elevo al cuadrado estos tres números, ¿ya? Lo que yo tengo es que para el primer caso, 1. Para el segundo caso, tengo 4. Y para el tercer caso, tengo 16. Entonces, se fijan que en la medida de que las distancias sean más grandes, más castiga el valor de la varianza. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es una de las propiedades positivas que tiene la varianza, en el fondo, que en la medida que la información sea más dispersa, es más fácil encontrar esa dispersión en función de esta varianza. ¿Ok? En el caso de datos agrupados, la ecuación es básicamente la misma, pero como tenemos grupos, tenemos que trabajar con las frecuencias absolutas asociadas al intervalo correspondiente.
¿ya? Nada más que eso. Entonces, f sub i representa la frecuencia de la clase i, x sub i es el valor de la clase y mu es la media poblacional, o en este caso nuestra media muestral, ¿ya? N es el número de observaciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, varianza, ¿cuáles parecen ser las mayores dificultades prácticas asociadas a la varianza y de qué forma es posible corregir y o abordar esas dificultades? Entonces, una dificultad de la varianza en el fondo es que, si ustedes ven el ejemplo abajo de los perritos, en la medida que los perritos sean más distintas, sus variabilidades van a ir cambiando de forma creciente en base a estas distancias al cuadrado, ¿ya? Y eso a su vez en algún momento podría ser un problema, porque si los datos son muy dispersos entre sí, van a ser muy distintos que datos que son muy parecidos entre sí. Y a lo mejor eso no les puede ser de utilidad, ¿ya? Entonces, una forma de corregir eso es aplicar un concepto que se llama la desviación estándar. ¿Por qué es importante también ese concepto? Porque ustedes comprenderán que en la medida que ustedes tienen esta información, ¿ya? La unidad en la cual ustedes tienen los datos, por ejemplo, si los miden en un comienzo en centímetros, ¿ya? La varianza va a estar en centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está esto está al cuadrado y están todas las sumas en el fondo de cada uno de los casos al cuadrado, ¿ya? Entonces, una forma de corregir eso es sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Y llevar la unidad correspondiente a la unidad original del problema, en este caso centímetros. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad, que la variable original. Es la medida de dispersión más utilizada por defecto y describe a la población en torno a su variabilidad, ¿ya? Entonces hay una pregunta de qué pasa con la muestra en el fondo. Para la muestra la ecuación es básicamente la misma, pero tiene una pequeña diferencia. Entonces vamos a hacer acá slash, ¿ya? Slash. Lo que vamos a hacer es que la muestra, la desviación estándar, se conoce como S minúscula, ¿sí? Es igual también a una raíz cuadrada, ¿ya? También de una suma asociada a cada observación, pero ahora le resto su promedio, ¿ya? Y ahora divido en la cantidad de datos menos 1, ¿ya? Entonces las ecuaciones son básicamente las mismas, ¿sí? No obstante, solamente cambian algunas cosas, ¿ya? Entonces después vamos a ver por qué se divide por n-1 cuando entendamos el concepto de grado de libertad, pero básicamente tienen que tener presente de que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es la que más ocupamos porque básicamente se expresa en la misma unidad que la variable original. ¿Ok? Por último, el coeficiente de variación corresponde a una medida de variación, valga la redundancia, que resulta útil para comparar dos o más poblaciones, ¿ya? Estas inclusive pueden estar en distintas unidades y entregan una medida relativa de variación respecto de la media, ¿ya? Entonces uno puede tener como coeficiente de variación a la desviación estándar dividido en la media y multiplicado por 100, ¿ya? Entonces ese coeficiente de variación es, no sé, 66%. Lo que uno está diciendo es que la varianza, o la desviación estándar en este caso, ¿ya?, es 2/3 del valor del promedio, ¿sí o no? Entonces uno puede decir, mira, si la variación de los datos es súper baja, entonces el coeficiente de variación va a tender a 0. Entonces tiende a 0 cuando la distribución es más o menos de esta forma, ¿sí o no? ¿Ya? Tiende a ser alto cuando la distribución es de esa forma, ¿sí o no? Este es un símbolo de desigualdad. Me quedó un poco redondo. Y en ese caso,
lo que ustedes tienen es que tenemos una medida de variabilidad súper sencilla de que existe la información. Entonces, ustedes dicen, ya, pero ¿qué es alto y qué es bajo? Uno puede entender que 100% es alto, pero 100% respecto de qué. Entonces, buena forma de establecer esto es comparar entre grupos de poblaciones. Ustedes pueden tener, por ejemplo, que están midiendo el largo de pico de unos pingüinos, ¿ya? Y quieren contrastar los machos con las hembras, ¿sí? Entonces, tienen el coeficiente de variación asociado a los machos y el coeficiente de variación asociado a las hembras. Y los pueden contrastar entre sí, ¿ya? Entonces, como les digo, por sí solo estos estadígrafos no dicen mucho, pero comparados entre otras variables, sí uno puede empezar a hacer inferencias más acabadas, ¿ya? ¿Puede valer más de 100%? Efectivamente, ¿ya? Porque puede ser que la desviación estándar sea mayor que el promedio. Y en ese caso, lo que sucede es nada, ¿ya? Lo único interesante de eso es que si la variación es más grande que el promedio, lo que están diciendo es que la dispersión de la información es muy grande. Que esta curva que yo dibujé abajo es bien ancha, nada más que eso. Pero tiene utilidad cuando ustedes la contrastan con otra curva, ¿ya? Porque por sí sola no nos dice mucho, ¿ya? Así que si ustedes tienen un coeficiente de variación de 150%, perfecto, la varianza de la población es bien grande, pero quizá nos sirva un poco eso, porque la variabilidad sea bastante grande, ¿ya? Depende muchas veces del propósito que uno tiene. Entonces, ejercicio, dibuja una distribución de frecuencia, ¿ya? Ajuste visualmente una función de distribución de probabilidad e identifique la media, la mediana, la moda, el rango intercuartil y la desviación estándar, ¿ya? La clase anterior resolvimos las tres primeras medidas, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es resolver el resto, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá esta tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Y finalmente terminamos con esta diapositiva de propiedades de la varianza, que es la que les quiero mostrar al final. Pero vamos a desarrollar en el Excel estos ejercicios que aparecen acá con la tabla que yo tengo básicamente precargada, ¿ya? Entonces terminemos la clase y terminamos en Excel. Entonces vemos que acá tenemos una tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Donde ustedes pueden verificar al final que están los intervalos reales, que era lo que les decía hoy día en la sección de preguntas, en donde si yo no tengo acá, lo voy a remarcar, cómo saber si esto está abierto o está cerrado, ¿ya? Y está básicamente como aparece ahí sin nada. Lo que puedo establecer son límites reales o intervalos reales, ¿ya? Que básicamente partir en dos la diferencia que existe entre el límite superior de un intervalo y el límite inferior del siguiente. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, oye, pero me salió un valor de 127.5, ¿dónde lo pongo? ¿En el segundo o en el tercer intervalo? ¿Ya? Ahí aplican reglas de aproximación, nada más que eso, ¿ya? Yo lo pondría en el tercer intervalo, ¿sí? Pero depende mucho del investigador, ¿ok? Esas son cosas que lamentablemente están súper como volando, por eso es importante que los intervalos estén abiertos o cerrados. Tienen algunas medidas acá y con toda esta información ustedes pueden desarrollar el ejercicio que aparece como abajo, obtenga mu, sigma, IQR y el coeficiente de variación, ¿ya? Finalmente la varianza tiene unas propiedades, ¿ya? Nosotros vamos a entender A como algo que se llama un escalar, ¿ya? Y un escalar es simplemente un número, ¿ya? Vamos a escribirlo acá. Un escalar, ¿ya? Pucha, ¿por qué se me salta esto? Vamos a hacerlo de nuevo. Escalar.
¿Ok? Entonces, y un escalar es básicamente un número. Supone A vale 2, ¿cierto? Y nuestra X es un vector, ¿ya? Entonces, X, por ejemplo, puede ser 0, 7, 3, 8 y 1. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí dos conceptos, un vector y un escalar. El vector es básicamente los datos y el escalar es una constante, un valor determinado. Entonces, si ustedes se fijan, la varianza de un escalar o la varianza de A, como en el primer caso, siempre va a ser 0. ¿Ya? Porque un valor por sí solo no podemos establecer ninguna medida de variabilidad, pues no tenemos contra qué contrastarlo. ¿Ya? Una varianza del vector más el escalar es igual a la varianza del vector original. Entonces, por ejemplo, si obtengo la varianza de estos 5 números, 0, 7, 3 y 8, es lo mismo que la varianza de 2, 9, 5, 10 y 3. ¿Ya? Estoy sumando 2 a cada uno de los elementos del vector. ¿Se entiende, no? Entonces, repito, en el caso de la segunda propiedad, lo que tengo es que la varianza de un vector más un escalar es igual a la varianza de un vector original. Vale decir, la varianza de este vector asociado a los números 0, 7, 3, 8 y 1 es la misma varianza que de los números 2, 9, 5, 10 y 3. ¿Ya? Y la tercera propiedad es que la varianza de un escalar multiplicada por el vector correspondiente es igual al escalar al cuadrado multiplicado por la varianza del vector. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen acá es que si ustedes quieren sacar la varianza, por ejemplo, de los números 0, 14, 6, 16 y 2, ¿ya? Que es el vector en el fondo multiplicado por 2 para cada elemento, ¿ya? Va a ser lo mismo que la varianza asociada al vector original multiplicada por 4, ¿ya? Que corresponde a 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, repito, la varianza asociada a la multiplicación de un escalar por un vector es igual a la varianza del escalar al cuadrado multiplicado por la varianza del vector original. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, el peso promedio de 10 temporeros es de 75 kilos y su varianza es de 100. El capataz olvidó que debía pesarlos con una bomba de espalda que pesa 5 kilos. Se puede obtener el nuevo promedio de varianza. Aquí aplica ¿cuál? ¿La primera o la segunda propiedad? O la segunda o la tercera, mejor dicho. ¿Ya? En este caso aplica la segunda, ¿cierto? Porque tengo mi escalar, que son los pesos de todos estos chiquillos, ¿ya? O sea, mi vector, perdón, que es el peso de todos los chiquillos, y mi escalar en el fondo que corresponde al peso de la bomba de espalda. Si ustedes se fijan, no es necesario hacer el procedimiento de sumar el peso de la bomba de espalda porque la varianza va a ser la misma si seguimos esta segunda propiedad. ¿Ya? Para el segundo ejemplo, los mismos temporeros renunciaron y ahora son astronautas. Se sabe que la gravedad en la Luna es de 1/5 de la Tierra. ¿Cuál será su peso medio y su varianza allá arriba? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí para sacar la media, por ejemplo, es básicamente dividir por 1/5 cada uno de los pesos de los temporeros y sacar ese promedio a esos valores, ¿sí o no? ¿Ya? O, si ustedes recuerdan, pueden factorizar en el fondo, sacar el promedio y ese promedio dividirlo por 1/5, que es lo mismo, ¿sí o no? Para el caso de la varianza, que es lo que nos compete, aplica la tercera propiedad, como ya se pudieron dar cuenta, ¿ya? Porque está multiplicado en este caso nuestro vector por 1/5 en todos sus valores. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es, como ya conocen la varianza asociada a los pesos de los temporeros, lo único que hay que hacer es dividirla por un 25avo. Lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado 1/5. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ahí con esas dos propiedades al final pueden resolver esas preguntas. Bien, entonces terminemos en Excel, desarrollemos el ejercicio, calculemos el rango intercuartil y la desviación estándar asociado a este problema, ¿ya? Ojo que el rango
para este ejercicio no es tan intuitivo. ¿Por qué no es tan intuitivo en el fondo? Porque yo no estoy viendo los valores reales asociados al intervalo correspondiente. ¿Ya? ¿Por qué no puedo borrar esto? Ahí está. ¿Ya? Entonces, voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar en una hoja nueva para que no nos perdamos. ¿Ya? Tenemos esta fórmula. El rango acá es difícil de obtener porque yo no tengo los valores reales. ¿Se entiende, no? Porque yo tengo intervalos, pero no sé si el último valor es 50 efectivamente o 49.8. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Y en el caso del límite inferior, yo no sé si el valor mínimo es 0 o 1.4, por ejemplo. Porque están intervalizados. Yo no tengo acá la tabla original de información o los datos totales. El rango certero se puede obtener con todos los datos, pescando el dato mayor y restándoselo del dato menor. Una buena aproximación sería a lo mejor diferenciar la marca de clase, pues la máxima marca de clase menos la mínima marca de clase, pero igual en el fondo termina siendo un valor que quizá no sea tan representativo. Pero ojo, les repito, el rango depende de tener todos los datos, ¿ya? Por otra parte, el rango intercuartil, lo que ustedes tienen es que calcular el percentil 75 y el percentil 25. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos de cuartiles dividimos en 4 a la distribución. Entonces tenemos de 0 hasta un cuarto, que corresponde al 25%, el segundo cuartil corresponde del 25 hasta el 50, el tercero del 50 al 75 y el cuarto del 75 hasta el 100. Entonces, el rango intercuartil corresponde a la diferencia de los valores que están entre el rango 25 y el percentil 75. Repito, entonces corresponde a la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, desde los valores que correspondan. Entonces, lo que voy a hacer acá es percentil 75, ¿ya? Acá el CP asociado al 75. Voy a reemplazar aquí en esta fórmula, que recuerden que era K por N partido en 100. Voy a poner acá 75. ¿Sí? Ahora, busco el 30. ¿Dónde está el 30 aquí? Yo sé que está contenido en ese intervalo, ¿cierto? Ya todos tenemos claro de que este termina en 24 y este termina en 34, entonces el 30 está contenido acá. Entonces mi límite inferior es 35. ¿Ok? Frecuencia acumulada anterior, 35, alcanzamos la L, 24. ¿Cierto? 24. Frecuencia de ese intervalo, 35. La frecuencia es 10. Y el ancho del intervalo es el mismo. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el percentil 25. Voy a copiar todo. ¿Ya? Voy a hacer acá 25. Acá 25. El límite inferior ahora está en la acumulada de 10. Yo sé que la acumulada de 10 está contenida en este intervalo. Entonces, sé que mi límite inferior es 20. ¿Ya? Hago la L para sacar el FI menos 1. Y sé que ese valor es 8. ¿Ya? El F sub I correspondiente corresponde a 3. Y el ancho de intervalo es el mismo. ¿Ya? Entonces, si lo hice bien, tenemos acá el valor 10, el L sub I que corresponde a 20, perfecto. FI menos 1, hacemos la L, 8. ¿Ya? FI corresponde a 3 y el ancho es 5. Entonces, este es el percentil 25. Finalmente, el rango intercuartil lo vamos a colocar como IQR, que es como generalmente aparece, es la diferencia entre estos dos valores. ¿Ya?
38 menos 23. ¿Se entiende? Entonces, el rango intercuartil es básicamente la diferencia entre el valor de la variable que yo estoy midiendo entre el percentil 75 y el percentil 25, ¿ya? Que corresponde a 15 unidades aproximadamente. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Lo que ustedes tienen es su distribución de la información, ¿ya? En base a la frecuencia absoluta. ¿Ya? Vamos a checar un poquito esto. Tenemos acá los valores asociados a los intervalos correspondientes, las marcas de clase respectivas. ¿Ya? Voy a dibujar la curva rápidamente, ¿sí? Y yo sé que mi cuartil 3 corresponde a 38 y el otro a 23. ¿Ya? Entonces, el 38 está por aquí. Vamos a ponerlo más o menos por ahí. ¿Ya? Vuelvo al lápiz. Acá. 38 está más o menos por ahí. ¿Sí? Y el 23 está por acá. ¿Sí o no? Si yo achuro esto, lo que estoy diciendo es que aquí está el 50% de la información. Porque sé que acá está el 25% y sé que acá está el otro 25%. ¿Se entiende, no? Entonces, el rango intercuartil nos ayuda a decir dónde se concentra el 50% de la información de los datos, y por eso funciona como medida de dispersión, ¿ya? Entonces, es muy útil saber dónde está muchas veces el 50% de la información, porque lo que está en las colas de ese 50% nosotros podemos considerar que son datos a lo mejor que están escapados del centro, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, recuerden, rango intercuartil, lo que contiene el 50% de la información a partir del percentil 25, que corresponde a ese valor, ¿cierto? Y el percentil 75, que corresponde a ese valor que está allá arriba. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar, lo que podemos hacer nosotros es aplicar la fórmula asociada a la varianza para datos agrupados y después sacar básicamente la raíz cuadrada asociada a esos valores, ¿ya? Entonces voy nuevamente a copiar esto en otro lado para no perderlo, y lo que tengo acá es que aplicar la fórmula que corresponde. En este caso, si ustedes se fijan, la fórmula es para datos agrupados esta que aparece ahí. Entonces podemos ocupar la de los dos lados, la de la izquierda o la de la derecha. Entonces yo voy a utilizar esta, la de la derecha. Entonces lo que voy a hacer yo es obtener un fi xi a cuadrado. ¿Ya? Lo puedo más o menos nombrar de esa forma. ¿Cuál va a ser mi xi? Mi marca de clase. Mi f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo correspondiente. Entonces en este caso lo que yo tengo es este valor, fi, por este al cuadrado. Recuerden que en Excel el gorrito representa la potencia que corresponde. En este caso 2, porque está al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo ahí y tengo uno de mis valores asociado a esta combinación, que es la que acabo de hacer, ¿cierto? Estoy acá. Después tengo mi n mu cuadrado. ¿Ya? Puedo ponerlo acá, por ejemplo, como n por mu
al cuadrado. ¿Ya? Básicamente eso. Mi promedio, recuerden que para datos agrupados, el promedio estaba en la otra diapositiva. ¿Ya? Que estaba más acá arriba. ¿Ya? Recuerden que cada frecuencia multiplicada por su marca de clase correspondiente y dividida en el total de datos. Entonces, acá lo que tenemos es, podemos hacerlo aquí como f y por x y, ¿cierto? Que es básicamente lo que tenemos acá. Acá multiplicamos este por este valor, lo obtenemos todos. Vamos a hacer acá que los vamos a sumar, ¿sí o no? Que es lo que dice básicamente esto. Estoy sumando la multiplicación de las frecuencias absolutas por cada marca de clase, y esto lo divido en el total de datos, y ahí finalmente tengo el promedio asociado a los datos correspondientes. ¿Ok? Entonces, yo sé que en el fondo esta es una constante, ¿sí o no? ¿Lo ven? Entonces yo lo que podría hacer es agregarla como constante acá abajo, ¿ya? Para que no se confunda tanto. Entonces lo que tengo acá es que es n, que es este valor, por este valor, que es el promedio, al cuadrado. ¿Sí o no? Ahí tengo mi n mu cuadrado, que vale ese valor que aparece ahí. Entonces, lo que puedo hacer yo, dado que tengo ahora mi n y mi n mu al cuadrado, es diferenciarlos todos, ¿cierto? Para después sumarlo. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a colocar un estadígrafo que le voy a poner diff. ¿Sí o no? Y acá lo que voy a hacer es que cada uno de estos valores lo voy a restar de este. A ver si está bien. Fi al cuadrado, bueno, mu al cuadrado. ¿Ya? Tengo una pequeña duda. Voy a obtener todas esas diferencias. Aquí estamos bien, ¿cierto? N por mu al cuadrado, ¿cierto? N mu al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, dado que esto está bien, me generaba un poco de dudas, pero parece no haber inconveniente, es sumar todo esto. Suma. Perfecto. Pero lo que voy a hacer es sacar la varianza. La varianza, que es esa suma partido en n. Entonces esta suma dividido en n, que es esto que aparece ahí. Me generaba duda al principio esto que diera negativo, pero está bien, ¿ya? Y yo sé que al final mi desviación estándar, esto es mi sigma al cuadrado, y mi sigma solo es básicamente la raíz cuadrada de ese valor. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí que el promedio es 30 y la desviación estándar es 10.8 u 11, dejémosla. Entonces yo estoy diciendo que más o menos, ¿ya? Porque estos son medidas relativas, los datos como que oscilan en promedio entre 30 más o menos 11. Eso es como una forma de verlo. Oscilan entre 30 y más o menos 11, lo que quiere decir que van a ser frecuentes siempre valores que estén entre 19 y 41. ¿Ya? Nada más que eso. Bien, esto se los comparto, esperando que las clases les haya quedado más o menos clara. Me despido, así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en otra
ocasión.